Estimados hermanos, el tema de hoy es palabra humana y palabra divina. El pueblo de Dios es depositario de la palabra de Dios, la Biblia. Sin embargo, desde tiempos muy remotos ha mantenido junto a ella otra palabra, emanada de las propias costumbres y tradiciones pecaminosas de las personas y pueblos, dando lugar a enseñanzas y prácticas ajenas a la voluntad de Dios, que llamamos la palabra humana. No todo lo que se enseña y se cree en el cristianismo como palabra de Dios lo es. Esta es la causa de tantas interpretaciones, enseñanzas diversas y divisiones en la cristiandad. Por otra parte, muchos cristianos decimos tener a la Biblia como única norma de fe y de conducta. Pero ¿es realmente así? ¿Nos regimos en todo lo que hacemos por la palabra de Dios o por la palabra humana? Hablemos de la palabra humana y de la palabra divina. La palabra humana. ¿Cuál es el origen de la palabra humana? Por palabra humana queremos referirnos a la palabra que se presenta en círculos cristianos como divina, sin serlo. Esto se produce en primer lugar por el mal uso de la palabra de Dios. En 2 Timoteo 2:15 se dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. No todo el que cita la Biblia, no todo el que habla de la Biblia usa bien la Biblia, no todo. Y esto sucede cuando algunos presuntos cristianos, carentes de una relación genuina con Dios, no oyen ni entienden la palabra de Dios por falta de la capacidad divina para ello. Entender la palabra de Dios es un don de Dios. Y solo quienes reciben el don de Dios pueden entender la palabra de Dios. Nos dice Juan 8:47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Hay personas que ni oyen ni entienden la palabra de Dios, como dice la parábola del sembrador. Y según el texto que acabamos de leer, los que son de Dios oyen la palabra de Dios. Y los que no son de Dios no pueden ni quieren oír la palabra de Dios. Por tanto, algunos presuntos cristianos que carecen de una relación auténtica, genuina con Dios, una relación de salvación, esto les impide, les impide entender la palabra de la cual van después a hablar a otros. Una palabra que no se ha entendido es una palabra erróneamente comprendida y por tanto erróneamente transmitida. También puede ser que algunos creyentes, acostumbrados a prestar oído a las profanas y vanas palabrerías humanas, pierdan la capacidad de discernir la palabra de Dios. Con el tiempo, solo pueden escuchar y creer palabras humanas, suyas o de otros. El apóstol Pablo habla a Timoteo y le dice en 2 Timoteo 2:16, mas evita profanas y vanas palabrerías,
porque conducirán más y más a la impiedad. Encontramos en la Biblia epístolas en las que Pablo tiene que reprender a los creyentes, como a los corintios, porque habían escuchado palabras humanas de algunas personas. Y estas palabras humanas les llevaba a tener problemas entre ellos, a tener creencias falsas, a tener comportamientos impropios de cristianos. Y esto era debido a que oían vanas palabrerías. También le sucedió esto a los Gálatas. Pablo tiene que reprenderles en el capítulo 1 duramente por ello. ¿Cómo podemos conocer que la palabra que algunos hablan es solo palabra humana? La palabra humana añade o quita a la palabra de Dios. Los que hablan palabra humana no se conforman a la palabra de Dios. Los fariseos solían añadir a las palabras de Cristo. Solían añadir cosas que él no había dicho. En muchas ocasiones le acusaron de cosas que Jesús nunca había dicho. Añadían a las palabras de Cristo. La palabra humana añade o a veces quita a la palabra de Dios. En Apocalipsis 22, 18 al 19, se advierte a todo aquel que oye las palabras de este libro: si alguno añadiere a estas cosas, o si alguno quitare palabras del libro, Dios quitará su parte del libro de la vida. No podemos añadir ni quitar a la palabra de Dios. Un verdadero creyente se conforma con lo que la palabra de Dios dice. No añade, no quita. Cuando Dios habla en su palabra, solo de su boca puede salir una palabra: amén. Amén, que significa así sea. La palabra humana tuerce el sentido de la enseñanza de la palabra de Dios. Algunos romanos deducían falsamente de las enseñanzas de Pablo que Dios era injusto. Pablo, en el capítulo 9 de Romanos, tiene que hablar con los romanos, con los creyentes de la iglesia de Roma, y defender que Dios no es injusto, sino justo. En 2 de Pedro 3:15 al 16, el apóstol Pedro habla de Pablo y dice: nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas cosas difíciles de entender. Pablo hablaba cosas profundas, difíciles de entender, las cuales, dice Pedro, los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. Torcer el sentido de las escrituras es interpretar erróneamente la enseñanza de la Biblia. Algunas personas dicen cosas y usan textos bíblicos para aquellas cosas que dicen, pero si miramos detenidamente esos textos bíblicos, no tienen nada que ver con las cosas que previamente afirman. Entienden mal las escrituras. Por tanto, la palabra humana añade o quita a la palabra de Dios. La palabra humana tuerce la palabra de Dios. La palabra humana hace dudar
a quien le da cabida de la veracidad de la verdad de Dios, presentada en su palabra revelada. La palabra humana es mentira, una mentira que impide discernir la verdad. En 1 de Reyes 18:21 se nos dice que acercándose a Elías, a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Este texto es un texto muy descriptivo de lo penoso que es un creyente que ha dado cabida en su corazón a la palabra humana, al error, a la mentira. Llega un momento en que esa persona no sabe discernir, no sabe distinguir entre la verdad y la mentira, entre Dios y Baal. No sabe. No sabe el camino a tomar. Tiene delante a Dios, tiene delante a Baal y no sabe. No sabe qué camino tomar. Por eso el profeta le dice al pueblo de Israel: ¿hasta cuándo claudicaréis entre vosotros en dos pensamientos? ¿Hasta cuándo? No sabían si Jehová era Dios o si Baal era Dios. No sabían. La palabra humana les había confundido de tal manera que no tenían discernimiento de la verdad. ¿Cuál es el objetivo final de la palabra humana con la obra de Dios y con los cristianos? Pues ya de lo que hemos dicho se desprende algo. Como instrumento de la mentira, la palabra humana pretende engañar a las personas por medio de falsas enseñanzas y tradiciones humanas. Dice Colosenses 2:8: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. La palabra humana pretende engañar a las personas para que sigan las tradiciones de los hombres, los pensamientos de los hombres, y no los divinos, y no la enseñanza de la palabra de Dios. Dice el texto: y no según Cristo. La palabra humana es un obstáculo a la verdad. La palabra humana pretende invalidar a la palabra de Dios para imponer en su lugar las falacias y los errores de los vanos pensamientos humanos. Nos dice Marcos 7:5 y 8-9, que le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Y Jesús les dice: porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Aquellos que siguen la palabra humana se extrañan de que otros sigan la palabra de Dios. Se extrañan. ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Estaban extrañados de que los discípulos siguieran la palabra de Dios, la palabra de Jesús. Y Jesús les deja claro que quienes siguen la palabra humana
han dejado el mandamiento de Dios, la enseñanza de Dios. Quienes siguen la enseñanza humana se aferran a las tradiciones de los hombres, han invalidado los mandamientos y enseñanzas de Dios. Como falsa enseñanza, desviada de la verdad de las escrituras divinas, la palabra humana trastorna la fe. Las palabras humanas hacen que se siga la mentira para gangrenar el alma y perderla. Dice 2 Timoteo 2:17 al 18, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. El error trastorna la fe. Hay creyentes trastornados en su fe. No saben lo que creer. Creen el error, al igual que pudieran creer en algún momento la verdad. No distinguen lo uno de lo otro. Las palabras humanas llevan a la perdición. Llevan a la perdición. Los indoctos e inconstantes, dice 2 de Pedro 3:16, tuercen las escrituras para su propia perdición. Las palabras humanas llevan a la perdición. ¿Se pierde la salvación? No. Las palabras humanas llevan a la perdición solo a los creyentes nominales. Es decir, a los creyentes que lo son solo de nombre, no de verdad. Jesús dijo en Mateo 24:24, se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Las palabras humanas de los falsos profetas, de los falsos cristos, no pueden engañar a los escogidos. Solo apartarán de la fe a aquellos que no eran realmente cristianos, a la cizaña. Aquellos que sembró el diablo entre el pueblo de Dios. Pero la palabra humana tiene este final propósito. El error, la mentira, el engaño, el desvío y finalmente la perdición. Frente a la palabra humana está la palabra divina. Frente al fue dicho de la palabra humana, el Señor presenta su voluntad del yo os digo. El Señor conoce los vanos y malos pensamientos de la palabra humana. En Job 21:7 dice, he aquí yo conozco vuestros pensamientos y las imaginaciones que contra mí forjáis. Y en Mateo 9:4 se nos dice, conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? El Señor conoce los pensamientos vanos y malos de los hombres, expresados en la palabra humana. Y a ellos, a esos pensamientos vanos y falsos, Dios enfrenta los pensamientos sabios y justos, expresados en la palabra de Dios. En Mateo 5:21 al 22,
se repite algo que es a nuestros oídos la actitud de Dios frente al error. Oísteis que fue dicho a los antiguos, pero yo os digo. A partir de estos versículos, en otras muchas ocasiones, Jesús dirá palabras semejantes. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. En Isaías 55, 7 al 9, el Señor dice, deja el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios habla al hombre, le llama a dejar sus pensamientos, sus palabras humanas y vanas, y a volverse a la palabra de Dios. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo, deje el impío su camino, su palabra, la palabra humana, y vuélvase a Jehová, a Dios, a la palabra de Dios. Los pensamientos de Dios son sublimes e inmensos, porque proceden de un Dios que es un ser omnisciente, es decir, que lo sabe todo. Dios lo sabe todo, sea el pasado, el presente o el futuro. Dios lo sabe todo. Dice Isaías 55, 8 al 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. La verdad de la palabra de Dios corrige a la palabra humana. La verdad de la palabra de Dios corrige el enfoque reduccionista de la palabra humana. Queremos decir con esto que la palabra humana limita el concepto de pecado a la mínima expresión. La palabra humana habla de cosas que se enseñan en la Biblia, pero habla de ellas de forma falsa, equivocada. Y una de estas formas falsas, erróneas, equivocadas, es hablar del pecado en términos limitados. En Mateo 5, 21 y 27, Jesús dijo, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Jesús habla de dos enseñanzas de la palabra de Dios, que la palabra humana había entendido erróneamente, había limitado el alcance del pecado en su comprensión falsa. Por eso Jesús a estas palabras les añade Mateo 5, 22 y 28. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto
al infierno de fuego. El no matarás de la palabra de Dios había sido entendido erróneamente por los judíos, limitándolo al acto físico de dar muerte a una persona. No matarás solamente suponía quitar la vida a una persona. Por tanto, ellos podían hacer daño a las personas de muchas maneras, de diversas maneras, y no quebrantaban este mandamiento. Pero Jesús dice, cualquiera que llamare fatuo a su hermano, necio a su hermano, será culpable de haber transgredido este mandamiento de no matarás. Porque la muerte de la que habla Dios, no matarás, no solo es la muerte física, también es la muerte social, es la muerte de la honra, es la muerte del respeto, es la muerte en otros muchos sentidos. No solo se mata al prójimo quitándole la vida, se le mata socialmente, llamándole necio, fatuo, acusándole injustamente de cosas inciertas, insultándole, menospreciándole, ofendiéndole. Son formas, según Dios, de incumplir su mandamiento, el mandamiento de Dios, de no matarás. Por tanto, al oísteis que fue dicho no matarás, limitado de los judíos, Jesús añade, pero yo os digo. Y al mandamiento de no cometerás adulterio, también entendido limitadamente por los judíos, a lo meramente físico, Jesús dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, el mirar para codiciar, Jesús lo pone al mismo nivel del acto físico. ¿Cuántas personas se creen cumplidores de los mandamientos divinos? Porque al nivel que ellos entienden, al nivel más externo, más físico, ellos creen guardar esos mandamientos. Pero olvidan que los mandamientos de Dios no solamente incluyen el aspecto externo, sino el interno, el del corazón, el de la mente, el de los sentimientos. Por tanto, se puede, mediante la codicia, quebrantar el mandamiento de no cometerás adulterio. Una persona sola en su casa, con el móvil, con el ordenador, viendo pornografía, comete adulterio. ¿Lo has pensado alguna vez? Se comete adulterio, codiciando con el corazón. Si estás en la playa o vas por la calle y miras de forma obscena a una mujer o a un hombre, dependiendo de lo que seas, si codicias en tu corazón, cometes adulterio. Así pues, la palabra
humana es reduccionista, limita el concepto de pecado a la mínima expresión, porque esto conviene al pecador. Y la palabra de Dios reinterpreta el significado de lo que Dios quiso decir para darnos la versión completa de lo que Dios requiere de nosotros. Se mata no solo físicamente, se adultera no solo físicamente, se mata y se adultera también con la mente, con los pensamientos, con la actitud vital que tengamos sobre las personas y las cosas. Así pues, la verdad de la palabra de Dios reinterpreta el propósito real de las enseñanzas divinas. Los judíos usaron enseñanzas divinas para aplicarlas a situaciones carnales, caprichosas. La palabra de Dios hablaba del divorcio y también hablaba de los juramentos. En Mateo 5, 31 y 33, Jesús dice: también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Además habéis oído que fue dicho: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Estas palabras, dichas por Jesús, nos hablan de cómo entendían los judíos ciertas enseñanzas, cómo interpretaban ciertas enseñanzas. Ellos habían entendido que el divorcio ordenado por Dios en el Antiguo Testamento se podía aplicar por cualquier causa, por cualquier razón. Y en Mateo 19:3 vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Esto es lo que entendían los judíos de una enseñanza divina, transformada en palabra humana. Por cualquier causa, una persona se puede divorciar. Por cualquier causa. Pero las palabras humanas olvidan las razones y los propósitos que acompañan a las enseñanzas del Señor. En Mateo 5:32, Jesús dijo: pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Por tanto, la palabra humana había convertido la enseñanza divina en algo muy distinto a lo que Dios había querido decir. Dios había querido decir que había una razón para el divorcio y que por esa razón Él lo permitía. Y los hombres, en la palabra humana, habían convertido la enseñanza divina en otra cosa, muy distinta. Divorcio por cualquier causa. Esto es lo que creían ellos. Pero en Mateo 19:8, Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Esta es la auténtica razón por la que Dios permite el divorcio.
una razón que después, evidentemente, se puede desglosar en diferentes manifestaciones en que la dureza de corazón pues se expresa. Una de ellas es, como hemos leído, el adulterio. El adulterio recalcitrante. El adulterio del que no se sale, del que la persona no quiere arrepentirse, del que la persona quiere de alguna manera mantener en su vida. Cuando el ser humano por la dureza de corazón peca, practica el pecado y persevera en él, cuando tiene dureza de corazón, esto es causa, motivo de divorcio. Esto es lo que Dios quiso decir en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, frente a la palabra humana de los judíos, que decían que una persona se podía divorciar por cualquier causa. Con respecto al juramento, pues de igual manera los judíos entendían las cosas de forma errónea. Mateo 5, 34 al 37, Jesús dice, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque Él es estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. De nuevo, los judíos habían entendido mal las cosas. Solo Dios puede ser puesto como testigo de nuestros actos. Por eso en el Antiguo Testamento el juramento era solo en el nombre de Dios, porque solo Dios es testigo de nuestros actos. Y solo Dios puede castigarnos o reprendernos si afirmamos en su nombre cualquier cosa. Por tanto, cuando un juez, cuando una autoridad nos llama a decir la verdad, solo podemos jurar en el nombre de Dios. No por ninguna otra cosa, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por Jerusalén, ni por ninguna cosa terrena. Solo por Dios. Porque jurar por Dios significa poner por testigo a Dios. Pero tampoco podemos jurar por Dios cuando nos dé la gana, caprichosamente, para confirmar ante las personas o asegurar a las personas que decimos la verdad. Solo la autoridad competente, solo un juez, solo una autoridad nos puede llamar a declarar bajo juramento sobre algún asunto. Y en este caso deberíamos hacerlo los creyentes por Dios, porque jurar por Dios significa Dios es mi testigo de lo que digo, y si lo que digo no es verdad, que Él me castigue, que Él me reprenda, que Él me corrija. Por tanto, un creyente no puede jurar de sí mismo por nada, según el texto divino, no puede usar el juramento caprichosamente, debe solamente hacerlo si le requiere la autoridad competente, y en el día a día de la vida lo que le corresponde es decir siempre la verdad. Si es sí, decir sí, y si es no, decir no. En definitiva, los judíos habían vuelto a cometer un error con la palabra de Dios, a interpretar mal la palabra de Dios, convirtiéndola en palabra humana. Ellos hacían del divorcio una cosa muy distinta a la ordenada por Dios, y hacían del juramento también una cosa muy distinta de la ordenada por Dios. Y la palabra de Dios contextualiza las enseñanzas divinas para mostrar su significado real. La palabra de Dios tiene un significado uno solo.
no el que caprichosamente le quiera asignar cada uno. La palabra de Dios tiene una verdad, una sola verdad. Las cosas dichas por Dios, fuera de contexto, suenan extrañas, y se usan por el hombre para mal. Y Jesús dijo en Mateo 5, 38 y 43, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Oísteis que fue dicho amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Los judíos usaban estos pensamientos sacados del contexto en el que fueron dichos para justificar su actitud negativa, mala, hacia su prójimo, especialmente cuando este prójimo era enemigo. ¿Cuántas personas hay que se apoyan en la Biblia para cometer pecados, para justificar pecados? ¿Cuántas personas? Los judíos lo hacían usando este texto que hemos leído. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Para ellos esto era una licencia para vengarse del prójimo, para vengarse. Si alguien me hace daño en un ojo, yo tengo que quitarle el otro ojo a él. Si alguien me hace daño y me quita un diente, yo puedo quitarle un diente a él. Pero el contexto de estas palabras en el Antiguo Testamento explica los textos mostrando la verdadera intención de Dios cuando dio estas enseñanzas. Estos textos, en su contexto, eran principios para los jueces, principios de proporcionalidad en el castigo para cada delito. Los jueces tenían que dar castigos o penas a los delincuentes. Y podía suceder que un juez se extralimitara y ante un delito pequeño pusiera un castigo grande, muy grande. Eso era injusticia. O podía ser que ante un delito grande, muy grande, pusiera un castigo pequeño. Eso también era injusticia. Por eso, en Deuteronomio 19, 17 al 18 y 21, está el contexto de las palabras que se mencionan en el Evangelio de Mateo. Y el contexto es el siguiente. Deuteronomio 19, 17 al 18 y 21. Entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces. Mirad, esto es muy importante. Y los jueces inquirirán bien. Y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Este es el contexto de estas palabras. Fueron dichas a los jueces para decirles que el castigo que debían imponer debía ser proporcional al delito. Si el delito era pequeño, el castigo tenía que ser pequeño. Y si el delito era grande,
el castigo tenía que ser grande. Esto es lo que significa estas palabras: ojo por ojo y diente por diente. Está hablando de que según el tamaño del delito tenía que ser el castigo impuesto por los jueces. Por tanto, estas palabras fueron dichas a los jueces, a los sacerdotes y jueces del Antiguo Testamento. Eran palabras que daban una normativa, unos principios judiciales de equidad. Pero de estas palabras no se desprende que las personas deban vengarse por sí mismas de sus enemigos, ni aborrecerlas, porque Dios lo prohibía, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Dios prohíbe la venganza. Y también, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, Dios dice que debemos amar al prójimo, aún al enemigo. Lo que dice el Antiguo Testamento es que tenemos que aborrecer el pecado, pero nunca el pecador. El pecado sí tenemos que aborrecerlo. Pero los judíos entendieron que tenían que aborrecer al pecador, al enemigo. Pero tenemos que aborrecer el pecado. Tenemos que aborrecer el pañal con caca, no al niño que tiene el pañal con caca. Y tenemos que aborrecer el pañal con caca y quitárselo al niño y tirarlo y ponerle uno limpio. Pero no tenemos que tirar al niño con el pañal sucio. Algunos interpretan que aborrecer el pecado implica aborrecer al pecador. Y Dios nos dice que no podemos aborrecer jamás a nadie, aún al enemigo, aún al enemigo, aún al malo. Dice Mateo 5, 39 y 44, yo os digo, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Por tanto, el texto divino no ordenaba aborrecer a los pecadores. Ordenaba aborrecer el pecado y apartarnos de él, primeramente del nuestro, también del pecado ajeno, pero primeramente del nuestro. Como dijo Job cuando reconoció su pecado, me aborrezco. El creyente aborrece el pecado. Así pues, hermanos y amigos, hemos hablado de palabra humana y palabra divina. Sobre la palabra humana hemos dicho que el origen de la palabra humana entre cristianos se produce cuando se hace un mal uso de la palabra de Dios, por ausencia de salvación o por falta de capacitación divina para entender la palabra de Dios. La palabra humana busca añadir o quitar la palabra de Dios, pues no se conforma con ella. Tuerce el sentido de la enseñanza divina y hace dudar de la veracidad de la verdad de Dios. El objetivo de la palabra humana es engañar por medio de vanas enseñanzas y tradiciones humanas, para invalidar la palabra de Dios y usurpar su lugar entre los falsos creyentes. La palabra divina frente a la palabra humana nos habla de que el Señor
a través de su palabra, refuta el error, la mentira, la falsedad de la palabra humana. La palabra de Dios enfrenta los sabios pensamientos de los caminos de Dios a los necios de la vanidad humana. La verdad de la palabra de Dios corrige el limitado concepto humano sobre el pecado y lo presenta en toda su dimensión, exterior e interior. La palabra de Dios contextualiza las enseñanzas divinas para mostrar su significado real, que siempre está vigente para todos los tiempos y personas. Hermanos, no olvidemos que hay una palabra humana y una palabra divina. La palabra humana procede del error sobre la divina, de la interpretación falsa de la divina, de añadir o quitar a la divina. La palabra humana quiere que nos perdamos, mientras que la palabra divina pone las cosas en su sitio, nos corrige, nos contextualiza, nos hace entender la verdad de Dios. Fiémonos de la palabra de Dios y dejemos de lado la palabra humana. Que nuestra fe sea siempre en la palabra de Dios. Que nuestra conducta sea siempre la obediencia a la palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga. Amén. Junto a ti quiero estar y en tu amor descansar. Tú eres mi buen Salvador, solo en ti descansaré. Yo te amo y te adoro, ¿qué más puedo decir? De tu gracia cada día siempre voy a sentir. Yo te amo y te adoro, ¿qué más puedo decir? De tu gracia cada día siempre voy a sentir. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, que es la verdad. Gracias, Señor, porque ella nos muestra el sentido original de tus enseñanzas, la interpretación recta de tus pensamientos. Gracias, porque por tu Santo Espíritu podemos entenderla. Ayúdanos a vivir sin desviarnos de tu palabra. Que ninguna palabra humana
halle cabida en nuestros corazones. Líbranos, Señor, de pensamientos vanos de hombres. Líbranos de confiar en nuestros propios pensamientos y criterios o en el de otros, y ayúdanos a confiar siempre en ti y en tu palabra. Gracias, Señor, también porque sigues ayudando a los enfermos. Gracias, Padre, porque estás sanando a los enfermos de COVID. Gracias porque estás ayudando a Carmen Teresa. Ten misericordia de ella, Señor. También te pedimos por Susana que la ayudes, que la bendiga, Señor. Y por aquellos que tienen enfermedades crónicas, bien por la edad o bien por otra causa. Ayuda a Carmen Rosa, Cristina, Jeremías, a Águeda, a Dina. Ayuda, Señor, al padre de Josefina. Bendice, Señor, a todos aquellos que están con algún tipo de enfermedad crónica. Y ayúdales, oh Padre. Bendito seas por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.